buenas tardes. Desde la unidad de telemedicina les damos la bienvenida. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante para todas las personas que tenemos adolescentes en casa, padres, abuelos, especialmente profesores y todo el personal de salud que interactúa con adolescentes. Es por eso que en esta oportunidad les vamos a presentar a un experto, un profesional muy clasificado y calificado. ¿Por qué? Porque él trabaja muchísimos años en el servicio de medicina adolescente como médico asistencial y actualmente se encuentra desempeñando la jefatura de dicho servicio. Con ustedes, el doctor Raúl Carvajal. Puede empezar, doctor. Bien, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a Telesalud. Hoy día vamos a tratar un tema importante que es conductas de riesgo en adolescentes. Es importante tener en cuenta que primero hay que ubicarse realmente en estos problemas. Cuando nosotros los pediatras atendemos a niños, nos damos cuenta que mientras más pequeño es el niño, sus problemas de salud tienen que ver más con su supervivencia. Por eso es que utilizamos los médicos aparatos y sistemas bastante avanzados, sofisticados. Y entonces esa situación es precisamente la que obliga a que nosotros tengamos que tener camas de hospitalización, incluso unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios, equipos, como les decía, de alta tecnología. ¿Por qué? Porque los niños más pequeñitos tienen sus problemas de salud que colindan con eso, con sus problemas de supervivencia. Sus problemas de salud son bastante urgentes y graves. Pero a medida que el niño va desarrollándose, va creciendo, los problemas de salud que tienen ya son un poco más manejables y sobre todo llegando a la adolescencia, desde el punto de vista físico, sus problemas de salud son menos peligrosos para su vida. Ya sus problemas de salud no tienen que ver mucho con problemas de supervivencia. Claro, de cuando en cuando habrán adolescentes que ingresan a los servicios de emergencia con algo bastante grave, pero no es lo común. Por eso los tratados de adolescencia dicen que la etapa adolescente es una etapa de vida bastante saludable y que los problemas de salud que este grupo etario tiene, más bien tienen que ver con sus comportamientos. Entonces nos damos cuenta de que en este grupo etario ya no vamos a los médicos y los profesionales de salud a manejar problemas graves que afecten o amenacen su supervivencia, sino más bien su calidad de vida. Entonces los pediatras tenemos que estar preparados también y los profesionales de salud tenemos que estar preparados para atender a los adolescentes aquellos problemas que son justamente los que más prevalecen en este grupo etario. Nosotros vemos que los adolescentes están siempre en una situación bastante de riesgo y muchas veces los adultos no hacemos caso, ignoramos muchas veces lo que está pasando a los adolescentes. Pensamos con que mantener al muchacho, darle sus alimentos, vestirlos, tener donde acogerlos es suficiente. O sea, simplemente tenemos nuestro rol de proveedor y creo que con eso ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer por los jóvenes. Ignoramos por lo que están pasando. Pero esta es una etapa de muchos conflictos, muchos riesgos. Vamos a ver cuáles son los problemas de salud de adolescentes. Recuerden que cada grupo etario tiene problemas de salud que los caracterizan en un determinado momento. Por ejemplo, un recién nacido puede tener enfermedades que solamente lo vamos a ver en este grupo etario. Por ejemplo, una taquimia transitoria de recién nacido, una sepsis neonatal. Todos son características del recién nacido. Si escogemos otro grupo etario, por ejemplo, los lactantes, vamos a darnos cuenta que sus problemas más frecuentes son, por ejemplo, las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones respiratorias agudas, EDAs, IRAS, que son lo que caracteriza a este grupo etario. Si cogemos el grupo etario de los preescolares, niños que ya tienen más de 2 años, 3, 4 años,
nos vamos a dar cuenta que también empiezan a haber otros problemas de salud que caracterizan. Por ejemplo, ya están jugando en la tierra, por lo tanto van a ser más proclives a tener infecciones de piel, hongos y sobre todo parásitos. O también, como son más traviesos, más curiosos, empiezan a tomar todo lo que pueden encontrar en casa, confundiéndolo, por ejemplo, con gaseosa. Y es, por ejemplo, los eh, elementos tóxicos o tal vez quizás, qué sé yo, combustibles que lo guardamos en botellas de gaseosa. Y eso hace que los niños de esta edad se intoxiquen. Y esos son los ingresos por emergencia. Si nos vamos ya hasta el otro extremo, que es el adulto mayor, nos vamos a dar cuenta de que los problemas de salud que tienen este grupo etario son enfermedades reumatológicas, hipertensión arterial, problemas ya propios de la edad que ellos tienen. Solamente quería hacer este comentario para que ustedes se den cuenta que cuando vemos a los grupos etarios o ciclos de vida, cada ciclo de vida tiene algunos problemas de salud que los caracterizan. Vamos a ver entonces ahora en el grupo etario adolescente cuáles son los problemas de salud que caracterizan a estas edades. Uno son los traumatismos por actos violentos, dado que están peleándose entre otros jóvenes y empiezan definitivamente a agredirse y a causarse algunos traumas. También tenemos los accidentes. También vemos que ya hay consumos de bebidas alcohólicas, de tabaco, drogas ilegales. También algunos adolescentes que ya empiezan a tener vida sexual activa van a tener enfermedades de transmisión sexual, infecciones básicamente. También en algunos adolescentes van a terminar estas relaciones sexuales en un embarazo y en algunos casos también va a haber un aborto provocado. También tenemos que la conducta violenta, delincuencia y pandillaje también es otro de los problemas que se van a observar en este grupo etario. Los intentos de suicidio y los trastornos psiquiátricos que más o menos van a debutar en estas edades. Y también vemos lo que vemos en otros grupos etarios, como infecciones, neoplasias, benignas, malignas, trastornos hematológicos, por ejemplo, las anemias. Todo eso lo vamos a ver en adolescentes. Pero esto es nuestro mundo en que los profesionales de salud vamos a movernos. Las consultas de adolescentes van a tener que ver con estos problemas. Cuando nosotros hablamos de conductas de riesgo, tenemos que darnos cuenta de que las conductas de riesgo que desarrollan adolescentes no los desarrollan así tan rápidos. Tiene que haber algunos factores predisponentes, unos factores que desencadenen esas conductas de riesgo. Entonces, recordemos que riesgo es una probabilidad de que ocurra algo malo, un daño, un problema. Y cuando hablamos de factores de riesgo asociados a las conductas de riesgo que tienen adolescentes, son porque estos adolescentes, ya sea varones o mujeres, tienen una característica que se asocia con el desencadenamiento de un daño o la posibilidad de enfermar o morir. Esto significa que hay también personas alrededor del adolescente, puede ser de la familia, pueden ser amistades, o situaciones en las que viven los adolescentes, o por último, rasgos de su personalidad propia del adolescente que de tenerlas van a aumentar probabilidades de desencadenar un trastorno mental o una conducta de riesgo. Muy bien, ¿y ahora qué es una conducta de riesgo? El mismo nombre lo dice, ¿no? Ya la conducta implica un hábito, un comportamiento, en el cual el comportamiento que tienen va a ser tan nocivo que va a producir daño a su salud o a su vida, de él mismo o también de las personas que están cerca de él. Esto definitivamente van a comprometer, en el caso de niños y adolescentes, su desarrollo psicológico y social. Cuando hablamos de conductas de riesgo, nos estamos refiriendo a los hábitos que desarrollan los jóvenes, los adolescentes, hábitos nocivos,
que obviamente van a causar daño hacia sí mismos o a otras personas. Este es la adolescencia, es un pasaje de un lugar a otro, de la niñez hacia la adultez. Ese pasaje para el adolescente no es fácil. Realmente es un pasaje inestable y no solamente por las características que implica ese viaje, sino porque también hay problemas sociales que están cargándolos en sus espaldas, lo cual hace que el tránsito sea bastante riesgoso y peligroso. Muy bien, ¿y cuáles son esas condiciones, ya sea esas personas, esas situaciones o esos rasgos de personalidad que tienen los adolescentes que aumentarían la posibilidad de enfermar o morir? Por ejemplo, en la familia tenemos que una familia que no está completa es un factor de riesgo. Si hay una disfunción familiar también es un problema de riesgo. Esto todo tenemos que ir apuntando en la entrevista cuando hagamos con adolescentes. Si hay datos de violencia familiar, padres o madres que están castigándolos, ya sea físicamente o también puede ser psicológicamente. Si hay padres o hermanos con abuso de sustancias psicoactivas, ya sea alcohol, tabaco o drogas ilegales. Si hay también abuso sexual dentro de la familia, ¿no? Porque saben ustedes de que las agresiones sexuales generalmente más se van a ver dentro del hogar, ¿no? También vamos a preguntar a los jóvenes sobre su escuela, cómo va su rendimiento académico, si tiene problemas de aprendizaje o lo tiene el rendimiento bajo, si ha habido abandono de la escuela o son víctimas de bullying. Todos estos son factores de riesgo que están empujando al adolescente a que tenga un comportamiento malo. Asimismo, también averiguar si los compañeros que están cerca a él están involucrados en consumo de sustancias ilegales o puede ser también consumo de alcohol y tabaco. También preguntar si tienen compañeros que están involucrados en actividades delictivas, ¿no? Pandillas, barras bravas, si tienen estos tipos de compañeros que tienen problemas con la ley, problemas legales. Es importante esos datos. Y aquí vienen también los datos que pertenecen al adolescente. Saber si tiene un trastorno de emociones como ansiedad, depresión. Ese es un factor de riesgo. El que tengan trastornos de déficit de atención e hiperactividad también. Si tienen rasgos de psicosis, baja autoestima, cuando tienen una inteligencia emocional inadecuada, ideación suicida, igualmente son factores de riesgo que pueden empujar al adolescente a tener un comportamiento malo. Igualmente es importante tener en cuenta la pobreza si es que vive el adolescente en una pobreza extrema, ¿no? Con marginación social, y si hay datos de violencia en su historia. Acá vemos la imagen de una familia que está gritándose, insultándose, tanto el papá como la mamá. Es una típica escena cotidiana en las familias disfuncionales, peleas, ¿no? Se dicen cosas bastante hirientes entre uno a otro y los niños y adolescentes están en el medio de todo ese fuego cruzado. También tenemos nosotros a niños que tienen, por ejemplo, una baja autoestima, donde todo el mundo está criticándole, señalándolo, amenazándolo, o también puede ser también que los estén marginando, ¿no? Separando. Entonces, este adolescente va a crecer con una situación emocional muy adversa y va a somatizar, porque puede hacer problemas de enuresis. ¿Y cuáles son esos comportamientos de riesgo que el adolescente tiene? Tenemos uno, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de tabaco, el consumo de drogas ilegales, también el tema de ciberadicción. Adolescentes que están más de 2 horas y media, más de ese tiempo que es considerado tope para utilizar dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, laptops, computadoras, para jugar, para hacer vida social. Y definitivamente cuando ustedes
se dan cuenta de que ya ha llegado a un extremo y quieren detener eso, el adolescente se molesta y hace todo una situación bastante caótica de pelea en la casa. También tenemos las conductas de rechazo a las medidas de protección, tanto en su trabajo como en tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Adolescentes que, por ejemplo, utilizan vehículos ya sea motorizados o sin motor, como bicicletas. En el caso si es motorizado puede ser motos, autos, ¿no? Pero que no están usando casco, que no usan el cinturón de seguridad. Esa es una conducta de riesgo. A la larga o a la corta se va a hacer daño. También aquellos adolescentes que tienen conductas violentas, adolescentes que ya están involucrados en grupos de violencia como delincuencia, pandillaje, barras bravas, etc. Y hay de conducta de riesgo también la deserción escolar, aquellos adolescentes que ya salen de la escuela, se escapan de la escuela y ya no van a la escuela, que obviamente es una conducta bastante peligrosa. También tenemos nosotros las conductas sexuales de riesgo, sobre todo el tema de promiscuidad sexual, ya sea un adolescente varón o una adolescente mujer que tiene varias parejas sexuales. También tenemos la actividad sexual sin protección, no usan preservativos, ¿no? Con el riesgo de contraer una ITS, VIH-Sida o embarazarse. El embarazo precoz también se considera dentro del grupo de las conductas de riesgo. Si bien no es una conducta, sino es más bien un resultado de una actividad sexual, se considera dentro del esquema porque el manejo de todas estas situaciones es muy parecido. También tenemos la ideación suicida, adolescentes que ya están pensando la fecha, la forma, el modo de cómo van a terminar sus días. Los trastornos de conducta alimentaria son también otras conductas de riesgo que vemos nosotros en este grupo etario. Muy bien. En esta gráfica observamos nosotros a un niño que está inhalando pegamento perocal y en la calle. Y ustedes ven a las personas que caminan como si estuvieran con un vendaje en los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente pues, los familiares o los adultos en general ignoran lo que está pasando con el niño. Un niño está haciéndose daño a su salud, pero las personas pasamos y no nos detenemos. Bueno, este es un mensaje para ustedes, ¿no? Que quiere decir que ustedes deben quitarse esos vendas que tienen en los ojos y ser más realistas de lo que está pasando con nuestros hijos. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, que desde el lugar donde estemos, en los establecimientos de salud, trabajemos para mejorar esto. Tampoco quiere decir que nosotros tenemos que acercarnos a una persona así, conversar con ellos, darle tal vez alguna dádiva, no sé. No, no significa eso, sino desde donde nosotros estemos trabajando, hacer algo para evitar, para prevenir este consumo de drogas. Y acá vemos el caso de una madre adolescente, ¿no? Que para ella el tener un niño significa cargar todo una cosa compleja, de mucho peso, de mucha, también peligrosidad, ¿no? Tanto para ella misma como para el adolescente, para el niño que nace. Entonces, esta es un dibujo que nos está indicando, obviamente, la forma como las madres adolescentes ven el hecho de tener a sus hijos, ¿no? Es toda una situación bastante difícil para ellas. Así como hay factores de riesgo que me ponen al adolescente más o menos o me empujan al adolescente a desarrollar conductas de riesgo, también tenemos la contra. Tenemos también factores protectores para evitar las conductas de riesgo. Como por ejemplo si la familia es una familia funcional que brinda atención, afecto, apoyo emocional. También tenemos la educación. Parece bastante importante, sobre todo cuando las escuelas acogen con bastante seriedad el tema de la educación y sobre todo el desarrollo psicológico y social de los jóvenes. Es estupendo realmente. Educación en salud, educación en sus derechos. Que los adolescentes también empleen su tiempo de una buena forma, ¿no?
de que practiquen deportes, ¿no? O tal vez a actividades artísticas como teatro, tal vez poesía, etcétera. Que estén involucrados con redes sociales de apoyo, como los clubs o también puede ser los Boy Scouts, etcétera, etcétera. La religión, mientras no sea un fanatismo religioso, también es un buen factor protector para evitar las conductas de riesgo de adolescentes. Cuando nosotros hemos hecho la entrevista del adolescente, de preferencia solas, ya después ahí puede ir entrevistando al familiar, a la madre o al padre que viene. Tenemos nosotros que tener al final dos situaciones que hay que ver. La primera es que el adolescente vemos que no tiene conductas de riesgo, pero tampoco hay factores de riesgo. Tienen buenas familias, es un adolescente con algo de autoestima. No hay factor de riesgo, tampoco tiene conductas de riesgo. Bueno, todos esos jóvenes deben de pasar por una educación o una información que deben proveer el trabajador de salud para ellos. Pero también puede darse el caso de que el muchacho no tiene conductas de riesgo aún, pero sí hay factores de riesgo para estos casos. Lo que hacemos es, este muchacho tiene que hacer una consejería, pasar por talleres formativos y también de preferencia insertarse en algún grupo protector, algún club deportivo, club de teatro, algún club donde realmente pueda manifestar sus emociones sin hacerse daño ni hacer daño a otras personas. De igual modo podemos tener casos en que el adolescente ya tiene las conductas de riesgo y obviamente con sus factores de riesgo. Estos casos sí van a un nivel mayor de atención, que es la terapia psicológica o psiquiátrica y la rehabilitación, según el caso. Ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, la historia de Carlos, un niño que viene con sintomatología de dolor torácico, palpitaciones, 15 años y vive en el distrito del Rímac. El padre biológico los había abandonado ya desde muy pequeños. Él tenía 2 hermanos, una hermana y un hermano, ambos mayores. La madre, al ver que obviamente ya había sido abandonada, trata de buscar parejas y la pareja en ese momento por el que estaba pasando Carlos estos problemas era un padrastro con actitudes violentas, agresivas, ¿no? Sobre todo con la madre de Carlos. También comentó de que en la quinta donde vivían ellos se vendía drogas, sobre todo cocaína. Había también mucho de promiscuidad sexual en ese lugar. El otro era una deserción escolar. Carlos ya había abandonado la escuela y ya más o menos un año atrás y ya no regresó a la escuela. Le dijo a su madre que no quería seguir la escuela, que iba a quedarse con lo que tenía. También deserción escolar y el tema que su mamá era consumidora de cocaína. Entonces, aquí, una vez que se ha entrevistado al adolescente, nosotros tenemos que ver qué factores de riesgo tenía este paciente. Vamos con el primero, la familia. Sabemos que la familia era una familia desintegrada. El papá biológico los había abandonado. Además, la familia era una familia disfuncional, porque la madre definitivamente no estaba proveyendo a Carlos de algunas necesidades básicas importantes, como era la seguridad y también el amor, el cariño que requieren las personas para desarrollarse. Había consumo de sustancias en la familia, su madre era consumidora de cocaína, ¿no? Y con respecto a la escuela, sabemos que tenía bajo rendimiento escolar, que había abandonado los estudios por eso, que también el tema es que su rendimiento había caído bastante en los últimos años. También evaluar su entorno social.
Y en el entorno social de Carlos habíamos visto que tenía amigos consumidores de drogas, tenía amigos que también estaban metidos en lo que era robos. En cosas personales teníamos, estaba teniendo ya consumo, perdón. Sí, el dato, por ejemplo, personal era que tenía baja autoestima, ¿no? Había también un trastorno emocional, estaba con ansiedad, con depresión, por eso es que eran las peleas que había en casa. Y situación social, sí, también tenía acá factor de riesgo, Carlos. Eran pobres y eran marginados. Entonces vemos que en el caso de Carlos había bastantes factores de riesgo que podían empujar o pueden empujar a Carlos a que siga conductas de riesgo. A que igual como la mamá, él también consuma alcohol, cocaína, al igual que los compañeros de su escuela que consumen también marihuana, igual. El hecho de que tenga baja autoestima, ¿no? Un terreno bastante fecundo para obviamente conducirlo a conductas de riesgo. Entonces vemos que hay factores de riesgo para que Carlos tenga conductas de riesgo o desarrolle conductas de riesgo. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las conductas que tenía de riesgo Carlos? Cuando se preguntó sobre esto, resulta que este joven sí estaba consumiendo marihuana, o sea, ya había empezado a tener conductas de riesgo. El consumo de alcohol, el consumo de cocaína. Él había sido involucrado también en la microcomercialización, porque le encargaban, ¿cómo se llama?, transportar paquetes de drogas de casa en casa, ¿no?, para su venta. Entonces se estaba involucrando de una manera muy, muy peligrosa, y esas son las conductas de riesgo. En el caso de Carlos, cuando aplicamos las tablas para ver en dónde se encuentra, vemos que es en el último casillero, el tercero. Carlos tenía factores de riesgo, sí los tenía. Eso nos hace pensar que lo puede empujar a una conducta de riesgo. Cuando hemos preguntado sus conductas de riesgo, también las tenía. Entonces se establece que hay esa asociación, ¿no?, de que Carlos tenía factores de riesgo asociados a conductas de riesgo, porque precisamente había conductas de riesgo ya en Carlos. El manejo de este paciente, como habíamos dicho, tiene que ser con psiquiatra y psicología. Un psiquiatra y un psicólogo. Ya más adelante, dependiendo de la evaluación, si es que hay que hacer rehabilitación, hay que hacer rehabilitación. Tenemos un último caso ya, el caso de José. Vino por un dolor lumbar intenso, 16 años, el asentamiento humano, el Agustino. Ya se imagina el área que generalmente es donde hay mucha pobreza. Él trabaja, ¿no?, a sus 16 años descargando bultos a la parada. Tiene un padre que es abusivo. Propicia a Carlos que tenga obviamente violencia física y verbal, ¿no? Física porque de verdad lo maltrataba, ¿no?, lo tiraba al suelo, lo seguía pateando, le castigaba de múltiples maneras. Y además también desde el punto de vista psicológico también había violencia, porque lo insultaba, le decía eres un burro, ¿no?, ¿para qué vas a la escuela? Entonces ese era el problema. Vivía con una familia bastante disfuncional. También los amigos de su infancia que estaban en el barrio le habían ofrecido consumo, por ejemplo, de sustancias y todo lo demás, ¿no? Esos amigos que tenía él, algunos ya eran padres de familia, y también algunos se dedicaban a la delincuencia, porque decían que trabajo no había y que, bueno, tenían que mantener a sus familias. Y en la parada, justamente los compañeros que o sea, cargaban como él bultos, pero tenían problemas de alcoholismo. En el caso de José, un jovencito diferente al que hemos hablado de Carlos,
tenía un bajo rendimiento académico. Bien, ¿qué otra cosa más? Sí, hay un mal rendimiento académico de tal modo de que este muchacho llegó a terminar el segundo grado de la primaria y de ahí repetía y ya en el tercer grado que empieza mal y lo deja, ¿no? Su papá ya estaba aburrido de esto, así que no hizo más cosa que ya dejarlo que vaya a trabajar. Había deserción escolar, ¿no? Si aplicamos más o menos toda la entrevista que hemos hecho en el caso de José, el siguiente paciente, vamos a ver que en la familia había factores de riesgo. Claro, había una familia disfuncional, donde había mucha violencia familiar. Bien, el papá no era un consumidor en categoría, pues, de alcohólico, pero sí cuando tomaba en algunas ocasiones se pasaba de la mano y definitivamente agredía verbalmente a sus hijos, ¿no? La escuela también hemos visto en el caso de Carlos que abandonó la escuela, ¿no? Su rendimiento escolar era bajo, también son factores de riesgo. Compañeros, hemos dicho que tiene compañeros en el barrio que se dedican a la microcomercialización de pasta básica de cocaína y cosas así. En cuanto a su personalidad, vemos que tenía baja autoestima. Yo le hablé en un determinado momento de la entrevista si él estaba interesado en que pueda seguir la escuela, y me dijo que sí le interesaba seguir la escuela, pero lo veía difícil según él porque ya era mayor, pues ya tenía algo de 16 años y ya sus compañeros del colegio ya obviamente estaban en años más avanzados en la secundaria y él tenía mucha vergüenza por, por seguir el colegio, ¿no? Bueno, se le habló de que habían también opciones para eso, ¿no? Las consultas en la educación nocturna o tal vez esos colegios no escolarizados que ofrecen justamente los servicios educativos los fines de semana, sábados y domingos. Bueno, él se mostró bastante interesado en esto, pero sí tenía factores de riesgo. El padre castigador, violento, el abandono escolar, el bajo rendimiento escolar, sus compañeros drogadictos, compañeros obviamente con problemas con la ley, y él con una baja autoestima, mucho estrés, mucha depresión. Bien, entonces cuando nosotros tenemos estos datos que se ha obtenido en la encuesta, o perdón, en la entrevista que se ha hecho este adolescente, tenemos que nosotros ver qué conductas de riesgo tenía. Y le preguntamos si tenía justamente problemas de consumo de sustancias, como lo tenían la mayoría de sus compañeros. Responde que no. Preguntamos sobre su actividad sexual, si tenía actividad sexual. Dijo que no había considerado por el momento eso. También tenemos que, cuando hablamos si es que este joven está involucrado en algún grupo delictivo, esto tampoco lo consideramos. Y entonces ahí viene precisamente la pregunta. Si este joven, al igual que el caso anterior de Carlos, que había factores de riesgo en la familia, en la escuela, en sus compañeros, había también factores de riesgo en su personalidad, sus emociones. Entonces, era lógico pensar de que José también debería haber ya caído en conductas de riesgo, porque hay mucho factor ahí de riesgo que induciría a José a tener estas conductas. Y cuando se le pregunta por conductas de riesgo, resulta que no tenía conductas de riesgo. Bien, entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué en algunos adolescentes sí los factores de riesgo desencadenan conductas y por qué en otros casos, como es el caso de José, a pesar de que tienen factores de riesgo, las conductas de riesgo no están? Aplicamos nosotros, obviamente, acá nuestra tabla
para saber la intervención que le toca a José y nos damos cuenta que es el segundo grupo. Este paciente no tiene conductas de riesgo a pesar que hay factores de riesgo que lo deben empujar a caer en conductas y no lo hacen. En estos casos el paciente debe recibir consejería individual, talleres formativos, inserción a grupos protectores. Se dan cuenta que esta actividad es más bien una actividad preventiva y promocional. No es como el caso de Carlos, que hemos visto que sí había, además de factores de riesgo, había conductas de riesgo y que obviamente tenía que ir al servicio de salud mental para manejo. En cambio, en este jovencito no hay conductas de riesgo, en José, ¿no? Pero sí habían bastantes factores de riesgo. Por eso es que nuestro servicio cuenta con varios licenciados en diferentes áreas para brindar la consejería. Y se reúne de más o menos cada cierto tiempo a jóvenes con tales características similares para trabajar con ellos talleres formativos. Y nuestra también recomendación, ¿no? Que ellos deban estar integrados en algún grupo de jóvenes de la misma edad, que son grupos protectores que lo van a ayudar obviamente a seguir adelante. En otras palabras, buenos amigos. Bien, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta para poder responderla. Gracias. Gracias, doctor. Pasamos a revisar las preguntas. Aquí nos ha llegado una pregunta por el interno. Somos una familia sin los factores de riesgo que usted menciona, pero tenemos un adolescente desafiante y agresivo. ¿Cómo debemos actuar para hacer una influencia positiva? Ya. Bueno, acá hay que más o menos entender de que no tiene conductas de riesgo, pero sí ya hay una alteración de sus emociones, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, sea agresivo puede más o menos darse uno cuenta de que hay un nivel de ansiedad alto, que también hay nivel de depresión alto. La depresión probablemente, como la conocemos en adultos, que es el adulto que se viene a menos, es diferente en los niños y en adolescentes. En ellos puede verse que se vienen a menos, pero lo usual es que tengan más bien actitudes de agresividad, ¿no? Como parte de su expresión de la depresión. Entonces sí hay factores que hay que manejarlos ahí, como es por ejemplo la ansiedad y la depresión. En estos casos nosotros debemos llevarlo a un especialista, de preferencia a un médico psiquiatra, para ver si es que este caso necesita de medicación. El mismo profesional me va a indicar a mí que, que va a ser necesario la medicación, pero también puede decir no. Este paciente solamente necesita un manejo psicológico, no necesita de medicación antidepresiva. Entonces, eso es lo que vamos a conducir. En otras palabras, el caso sí amerita la evaluación por un médico de psiquiatría. Ahora, con respecto a nosotros, la familia, ¿qué es lo que debemos hacer? Justamente otro de los trabajos que hacen los servicios de adolescentes, como el nuestro, es ofrecer una orientación hacia los padres. Porque muchas veces, cuando trabajamos nosotros con los jóvenes, hay respuesta, buenas respuestas, pero a pesar de que nosotros ya vemos que hay una inflexión y hay una intención de pasar a unas conductas más proactivas, más saludables, cuando regresan a casa y viven el mismo infierno de siempre, con sus padres y la familia disfuncional, todo el trabajo que ustedes han hecho se viene abajo. Por eso es que nosotros también tenemos que recibir la orientación de qué hacer cuando los adolescentes están con estas situaciones de riesgo, ¿no? Y nos van a dar orientaciones de cómo debe ser nuestra conducta, cómo poner normas, ¿no? En casa, establecer un sistema de premios y obviamente de castigos, pero los castigos no son castigos físicos, pues, son castigos por supresión de aquellas cosas, de aquellas situaciones que hemos dado
como extras, como por ejemplo tal vez el servicio de internet o alguna cosa así, ¿no? Entonces, eso se tiene que hacer desde el punto de vista de la familia. Tienen que hacer el apoyo para que estos jóvenes puedan salir de estas conductas de riesgo. ¿Otra pregunta? Bien, doctor. A través del chat nos llega una pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo podemos manejar si el adolescente presenta cortes en las extremidades superiores con gilet? Muy bien. Cuando hay cortes definitivamente en el cuerpo, que los pueden hacer en sus muñecas o pueden hacerse en los muslos, nos está indicando que están expresando una emoción difícil. Justamente la semana pasada tuve un caso de una niña que se cortaba, ¿no?, los muslos y también los brazos, ¿no? Y yo le pregunto, pero ¿qué buscas tú cortándote los brazos, ¿no? Mejor tener tranquilidad. Bueno, esa es la respuesta que dio ella, ¿no? Entonces se le dio a entender de que esa tranquilidad que ella busca, en lugar de encontrarla haciéndose daño, se podía encontrar también haciendo otro tipo de actividades. Entonces le preguntamos qué actividades le traían también en momentos así, algo de tranquilidad o felicidad. Y nos hablaba de varias cosas, por ejemplo, hacer manualidades y también hacer algo de actividad física. Entonces, eso es lo que se le dio, ¿no? Es más o menos decirle, cambia el método para que estés tranquila, te sientas bien, en lugar de lastimarte, cambia por estas otras cosas que generalmente te van a producir el mismo resultado, tu tranquilidad, tu felicidad, pero sin agredirte a ti mismo. Entonces, eso, por ejemplo, hay que promover en los jóvenes. Y por eso es lo importante que estos muchachos se involucren en alguna actividad que sea positiva para ellos. Hay algunas cosas en que realmente se puede ir apoyando, por eso es que hay que también conocer no solamente las cosas negativas que tienen los jóvenes, sino también también hay que conocer lo positivo que tienen, porque a raíz de eso se puede trabajar, ¿no? A partir de eso. Yo, por ejemplo, tenía un muchacho también que tenía una actitud muy agresiva en la escuela. ¿Y eso por qué? Porque la familia era disfuncional. Su madre tenía otro compromiso, no se llevaba bien con él. Tenían otro hijito de ese compromiso, ya empezaron los celos y el comportamiento de este muchacho fue bastante malo. Era un muchacho bastante problemático. Pero averiguando en su entrevista, resultaba que pintaba y dibujaba muy bien. Entonces en la consulta yo le pedí que me demostrara eso que me estaba diciendo y lo hizo con tanta, diríamos, arte, que realmente fue un buen dibujo. Y a partir de ahí justamente aprovechamos para ensalzar y obviamente ver que tenía un potencial muy bueno en esto. Y su actitud cambió. El hecho de reforzarlo con el trabajo psicológico y de las otras áreas del servicio que tenemos, permitió que este jovencito más bien cambiara sus actitudes, ¿no? Por eso es lo importante de tener en cuenta esta visión de la atención integral. Bien, ¿otra pregunta? Pasamos a otra pregunta. Sí, doctor, está muy solicitada. Actualmente los adolescentes interactúan con otros a través de las redes sociales. Incluso hacen demostraciones de lo que saben. Por ejemplo, tocar instrumentos, conversan, se ríen, etc. ¿Se les tendría que limitar ese tiempo? Sí, es una pregunta interesante, pero más o menos hay que analizarla por partes. El que tengan, por ejemplo, redes sociales es también una forma de permitir que los adolescentes se expresen tal cual. Entonces, es importante ahí tener la orientación de un adulto que más o menos no le debe, en todo caso, llegar ¿cómo se llama?, a tener una asesoría, por llamarle de algún modo, de una manera restrictiva, sino más bien fomentar que las cosas, las habilidades que él tiene o ella tiene, las puede mostrar en sus redes sociales, ¿no? Ahorita creo que la más usada de todos ellos es el TikTok. En TikTok muchas veces recrean situaciones jocosas, divertidas, que bueno,
es algo interesante, algo bonito, pero también se ha dado cuenta que algunos adolescentes empiezan a publicar ahí manualidades que hacen, tejidos, pinturas que hacen, ¿no? Incluso piden ellos que les den sus likes y que promuevan la propaganda de ellos, apuntando un poquito tal vez a que al final hagan un negocio de ellos, y eso es, me parece lícito, y eso es bueno, ¿de acuerdo? Entonces, pero también pudiera darse el caso de que la publicación que hagan y el uso de esas redes obviamente sea expresando cosas que son negativas. Por poner un ejemplo, el hecho de estar filmándose, desafiando a las autoridades cuando les piden que, por ejemplo, usen los barbijos, no las mascarillas, ¿no? Ese tipo de situaciones obviamente no son comportamientos adecuados y que obviamente cuando se publican, incluso las mismas páginas las van a vetar. Entonces, uno, queda más o menos con esto enfatizado de que sí es una forma que los adolescentes puedan expresarse sus emociones de una manera positiva y que reciban los refuerzos definitivamente de las personas que responden a ellos. Pero el adulto también tiene que darles a entender que en las publicaciones no siempre van a haber gente que va a alabar su trabajo, sino que va a ser más bien todo lo contrario. Puede hasta destruir, obviamente, lo que con tanta gracia o con tanto emoción positiva le puso a esta habilidad. Pero eso es bueno porque también nos permite a nosotros prepararlo para la adversidad a los jóvenes. Por eso es importante que al adolescente no se le dé la oportunidad simplemente de que exprese sus emociones, sus habilidades en las páginas sociales, sino también prepararlos también para esas respuestas negativas que pueden haber. Ahora, lo otro es también establecer normas en la familia, en la casa. Eso es importante. Y una de las normas, por ejemplo, hay varias, ¿no? Voy a recordarles algunas para que la tengan presente. Hay una norma que dice la hora de despertarse, que después de despertarse, qué tareas inmediatas deben hacer, no solamente su higiene personal, sino también puede ser la preparación de su desayuno o algo por el estilo. Lavar sus cubiertos, lavar su vajilla, el hecho de ir temprano a la escuela, cuando obviamente se permita también el acceso ya presencial a las escuelas. El hecho de venir, cómo debe dejar su habitación, su cuarto, tender su cama, arreglar sus cosas, ¿no? Horarios para obviamente la televisión, horarios para los dispositivos electrónicos. En promedio se calcula que no deben pasar más de 2 horas y media al día, ¿no? En esos monitores. Entonces debe haber reglas establecidas. También, por ejemplo, a la hora de acostarse, la hora en la que deben cenar. Reglas como, por ejemplo, en el momento que se van a alguna reunión social, obviamente en estos momentos no se hace por el tema del confinamiento, pero cuando esto ocurra, porque es una actitud muy natural de los adolescentes de reunirse con sus pares, entonces esto es importante también tener en cuenta las horas de llegada a la casa y en qué condiciones también se llega a la casa, ¿no? Todas esas normas se cumplen. Adolescente que no cumple esta norma, la incumple, por ejemplo, llega tarde después de una hora establecida, se castiga. Por ejemplo, ¿qué castigo? La próxima vez que se va a una reunión social simplemente no va a ir porque en la última vez no incumplió el horario de llegada. Y con eso obviamente se va enseñando que para ganarse esos beneficios que él tiene que demostrar su responsabilidad, ¿no? Con la familia y con él mismo. Entonces, acá hay dos cosas en resumen. La primera, sí, permitir que los adolescentes puedan expresarse sus emociones, claro, eso es una, pero también hay que recibirles o darles, perdón, ciertas orientaciones para que puedan ellos asimilar las respuestas en favor o en contra. Y también tiene que haber una programación de los horarios para el uso de dispositivos electrónicos, que no debe ser más de 2 horas y media. Bien.
a otra pregunta. Sí, bien, doctor. Parece que se complementa con la primera que hicieron. Si en caso el enamorado le incentiva para que lo realice el corte de los brazos, ¿qué hacer? Bueno, eso es algo también interesante porque, empezando, si el adolescente cuando se evalúa en la entrevista nos damos cuenta de que es un adolescente que tal vez esté haciendo este tipo de autolesiones, ¿no? Quiere decir que a esa persona obviamente no le interesa la salud, porque una persona que le interesa a la otra, más bien la cuida, la protege, no hace obviamente que se lastime ni haga daño. Entonces, definitivamente, si la adolescente entiende esa situación de que esa persona que está cerca a ella, más bien le está promoviendo que se lastime, que se autolesione, no le importa su salud, no importa lo que le pase, entonces, ¿qué está haciendo con una persona así? Entonces, los adolescentes tienen que entender de que es una persona que no le conviene y que obviamente tiene que tomar una decisión inmediata al respecto. La otra situación es que hay adolescentes que les parece bien sentirse que dependan de otras personas, que las otras personas decidan por ellas, ¿no? Por eso es que la familia debe más bien ir preparando a los hijos para su independencia, no haciéndolos sentirse dependientes, porque si no van a proyectar su necesidad de dependencia a otras personas, como este joven que le está induciendo a la pareja que se haga cortes. Entonces, cuando tenemos un adolescente que le parece que es normal, bien, obedecer a otra persona, ya nos está hablando que el problema es el adolescente. Tiene un problema de comportamiento, ¿no? Tiene un problema, obviamente, de personalidad, probablemente. Y eso tiene que manejarlo el médico de salud mental. Entonces, este paciente que obviamente es muy dependiente de otra persona y que esa otra persona le está pidiendo que se lastime y le hace caso, definitivamente el adolescente o la adolescente tiene problemas. Y esos problemas tienen que ser manejados por un especialista. Acá el papá, la mamá, realmente sí va a ayudar, pero tiene el especialista que poner obviamente las indicaciones qué se va a hacer en estos casos. Bien, por eso es importante que ustedes entiendan que estas cosas de acá necesitan mucho de la evaluación de profesionales. No se puede tratar tan a la ligera. Y eso es lo que nosotros debemos promover, ¿no? Bien, no sé si hay otra pregunta. Sí, doctor. Si en el servicio de medicina del adolescente se trata a un adolescente con conductas de riesgo y él va en forma positiva avanzando, inclusive los padres recibieron consejería, pero retorna a su mismo ambiente, esto lo hace retroceder. ¿No sería mejor que cambiara de ambiente con el apoyo del gobierno o de otras instituciones? Claro, o sea, eso es por lógica así, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos, como le digo, tratamos de trabajar con el adolescente para promover esos factores resilientes que tiene dentro, esos factores protectores que tiene dentro. Y si hay factores protectores de afuera que son positivos, como por ejemplo algún padrino o madrina que realmente lo escuche y que le dé más o menos orientaciones positivas, apropiadas, eso es bueno, con eso se puede trabajar. Y el tema es que si es que nosotros estamos más bien ante una familia totalmente disfuncional, ¿no? Que más bien todo el trabajo que nosotros hagamos con el niño o la niña lo echen abajo, quiere decir que no hemos trabajado también con la familia, que ese es uno de los puntos. La otra cosa también que puede ser, empeorando el pronóstico, es que por más que hayamos hablado con los padres también deben tener un trastorno, obviamente, de emociones, un trastorno de personalidad que difícilmente va a cambiar o va a propiciar que su hijo obviamente mejore. Entonces, para eso justamente nosotros tenemos que echar de mano de otras personas que no son su familia para que pueda él salir adelante.
Por eso era la inserción a grupos protectores como clubes, clubes deportivos, clubes de arte, o el conocer que otros familiares o amistades mayores tienen ascendencia sobre el adolescente para que puedan ellos trabajar. Y también el hecho de que conozcan que hayan establecimientos de salud que trabajan justamente estos temas con adolescentes, también pueden ellos tratar de mejorar. Lo ideal, obviamente, si yo tengo, como eso sucedió, por ejemplo, en el caso de Carlos, el primer paciente que hablamos, tenía sus conductas de riesgo y la mamá era consumidora de drogas, ¿no? Entonces, eso era un problema. O sea, incluso la mamá misma reconocía que su hijo no debería estar con ella, porque obviamente ella no podía deshacerse de ese comportamiento de riesgo. Sus palabras incluso fueron muy textuales. Me dijo: doctor, he hecho 8 oportunidades por salirme de esto de las drogas y no he podido. Y sé que nunca voy a salir de esto. Entonces ella entendía que ella misma era una amenaza para su hijo. Entonces hablamos de la posibilidad de que así como sus hermanos salieron de ese infierno yéndose a la casa de la abuela, Carlos podía hacer lo mismo. Pero me adelantó que Carlos ya habían tratado con él ese tema y que no quería dejarla a su mamá porque obviamente tenía miedo que le pase algo. Entonces, ahí que hay que trabajar fino en qué otros aspectos podemos nosotros tal vez reforzar esos cambios que estamos logrando con el adolescente. Si es posible moverlo del lugar, ir a otro lugar en buena hora, ¿no? Un lugar menos complicado socialmente sería lo ideal, pero no siempre se va a poder. Entonces, por eso hay que trabajar mucho, mucho con la familia o con aquellas personas que tienen ascendencia sobre él, o involucrarlo mucho en grupos, obviamente, que son grupos saludables, sanos. Bien, ¿otra pregunta? Bien, doctor, parece que terminaron las preguntas. Ah, Agradecemos, doctor, por haber participado en esta telecapacitación, en la que ha transmitido no solamente sus conocimientos, sino experiencia, ya que usted día a día trata con este grupo etario. Y unas palabras interesantes, no basta saber, usted sabe, pero para transmitir lo que uno sabe, también hay que ser. Y usted es doctor. Gracias por su dedicación a nuestros niños adolescentes. Esperamos sus palabras finales. bueno, sí, creo que es importante que todos los profesionales de la salud y también los trabajadores de salud que también están en los establecimientos no siendo profesionales, trabajemos en conjunto. El cambio de los adolescentes nos va a beneficiar a todos, porque esos adolescentes más adelante serán adultos y son los que van a conducir precisamente nuestros destinos. Entonces, es importante que nosotros, desde el puesto que tengamos, ya sea como portero o vigilante en el establecimiento de salud, pasando por técnicos, por profesionales no médicos, profesionales médicos, todos debemos tener una actitud proactiva con el adolescente. Si viene quizás preguntando, todo nervioso, dónde pueden atenderse, porque están con la idea de haber salido embarazadas o tienen el portero debe promover una actitud bastante amigable, ¿no? Para evitar que el adolescente corra. Y así, en cadena, todas las personas con quien se topan un adolescente, hasta el que está en la caja de la admisión o lo que fuere, y sobre todo el profesional que lo va a atender tiene que ser una persona con bastante tolerancia, bastante proactividad, orientada a que el adolescente pueda atenderse. Entonces, mi mensaje final es eso, que todas las personas que trabajamos en los establecimientos de salud pongamos nuestro grano de arena para que estos jóvenes reciban una atención con calidez y calidad. Eso es todo. Bien, doctor. También agradecemos a los participantes y les invitamos a otra interesante telecapacitación el día miércoles a la misma hora. El tema a tratar es trastornos del aprendizaje en el contexto COVID-19. También les invitamos a unirse a nosotros a través de las redes sociales. Pueden ingresar a YouTube
pueden ingresar a nuestra página web de Telesalud del Instituto Nacional del Niño. Buenas tardes y muchas gracias.